Comienza abriendo tú, Gabriel. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, continuamos más bien con nuestro ciclo de conferencias en la conmemoración de los 10 años de creación del Observatorio en Género y Sexualidades de la Universidad de Caldas, un proyecto académico que se ha venido consolidando en el tiempo, que tiene diferentes líneas de trabajo, y una de esas líneas de trabajo tiene que ver con el conocimiento de lo que nosotros en la universidad hemos llamado masculinidades reflexivas, que tiene que ver con todo este campo que tiene aproximadamente 50 años en el mundo, diríamos, en la cultura occidental, 50 años de reflexión, pero que en América Latina pues se ha ido consolidando, diríamos, en los últimos 30 años. Para el día de hoy, entonces, nos acompaña el profesor José Olavarría. El profesor José Olavarría es una autoridad en América Latina, diríamos, es la persona que ayudó a construir el campo de los estudios de masculinidades en la región, es una autoridad en la materia. Ahora yo quiero leerles un poco quién es el profesor José Olavarría. El doctor José Olavarría, chileno, lleva unos 30 años, un poco más, investigando sobre masculinidades en la región. Diríamos que fue de los pioneros, los que sembraron la columna, junto con otras investigadores e investigadoras en América Latina, en lo que hoy conocemos como el campo de los estudios de los hombres y las masculinidades en la región. Voy a proceder entonces a leer brevemente un poco la obra y el perfil del doctor José Olavarría. Él es sociólogo y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de trabajo básicamente giran alrededor de lo que son familias y paternidades y maternidades, adolescencia, escolaridad y vida cotidiana, sexualidad, salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, delitos y gestión de la administración de justicia, y políticas públicas en los campos mencionados. Ha tenido, pues, es una persona que ha colaborado en diferentes estudios para el diseño de políticas públicas con organismos del Sistema de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, la UNFPA, la UNICEF, la CEPAL, el CELADE, el ISTRAO, el Fondo Global para el VIH-Sida y la tuberculosis, el Banco Mundial, entre otras instituciones. Tiene una producción académica muy, diríamos, muy amplia. Yo los invitaría a las personas que quieran conocer sobre la obra del profesor José Olavarría. Él tiene una página que se llama joseolavarría.cl, donde pueden encontrar sus libros, sus artículos, sus capítulos de libro, toda una producción académica muy valiosa. Es un referente obligado para las personas que trabajamos estudios de género, estudio de las masculinidades y en toda lo que es la articulación con otros campos del saber, masculinidades y familia, paternidades, todo lo que es de mercados de trabajo, fuerza de trabajo, trabajo del cuidado. O sea, realmente ha hecho una reflexión. Hoy en día que estamos en este mundo académico, que hablamos tanto de la famosa productividad académica, diríamos, porque ese concepto que es como de capitalismo intelectual tan complejo, realmente uno lo que ve en el profesor José Olavarría es una obra y un sistema de pensamiento. Si ustedes miran la página que él mismo creó, donde ha logrado compilar todos sus trabajos en los últimos 30 o 40 años de producción, diríamos, es una obra. Lo que ustedes van a encontrar es una obra donde tiene todo lo que ha hecho, diríamos, encadenando diferentes producciones, siempre con unos hilos conductores muy interesantes alrededor de lo que son los campos en las ciencias
ciencias sociales, estudios de género, masculinidades. Entonces estamos frente a una autoridad en el tema. Yo quiero agradecerle, profesora Olavarría, el tiempo, haber aceptado la invitación para conmemorar estos 10 años del observatorio, pero también cuando yo propuse su nombre al equipo del observatorio, también es un espacio para hacerle un reconocimiento. Me parece que es muy importante hacerle un reconocimiento a toda su trayectoria académica, a los aportes que usted ha hecho valiosísimos, que nos han servido a todos nosotros, para que nos han permitido nutrirnos académicamente, generar preguntas de investigación, orientarnos en marcos teóricos, en rutas metodológicas. Entonces, también creo que, profesor Olavarría, que este es un espacio para conmemorar los 10 años del observatorio, y también el observatorio lo que quiere hacerle a usted es un reconocimiento a toda su obra, a todo su aporte, a todo su sistema de pensamiento, a todo lo que usted ha aportado a los estudios de género y a los estudios de masculinidades en América Latina, iríamos en todo lo que es la cultura occidental. Entonces, profesor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros y sacar el tiempo, sacar de su agenda, que siempre es apretada, sacar esta hora y media para conversar con nosotros. La metodología que vamos a utilizar, el profesor José Olavarría va a hacer una presentación que él ha preparado entre unos 20-25 minutos, y luego vamos a iniciar como una conversación con preguntas, tanto preguntas que se generen en el público que nos está acompañando, como también algunas preguntas que yo he preparado para conversar con el profesor Olavarría. Entonces, profesor Olavarría, bienvenido. Muchas gracias, Cristian, profesor Gallego, Gabriel, perdón. Para mí es un honor la invitación que me han hecho. Realmente me siento muy, muy agradecido. Y bueno, yo lo que quisiera es un poco introducir en esta conversación eh, mi reflexión acerca de lo que han sido estos 25 años de estudios sobre hombres y masculinidades, y avanzar sobre eso, digamos. Creo que da para mucho esto, pero bueno, son algunas de las 3 o 4 ideas que me parecen significativas en este momento para poder plantear en eso. Si quieren pasamos al, al PowerPoint que tengo detrás, no sé si ustedes está ahí a la vista. Voy a compartir pantalla acá. No, es el que estaba ahí, ¿cómo se llama? Cristian, Es, ya está ahí. ya Okay. está, ¿no es cierto? Sí. No, Eh, aún no lo vemos, pero ah, ya, ahora sí, así, ahora sí. a ver, ahora tengo que volver atrás. Ahí está, sí, ahí bien. Bueno. Eh, lo que me pidió de, Gabriel es un poco hacer una reflexión sobre 25 años sobre estudios de hombre y masculinidades, continuidad de ruptura, digamos, lo que puede ser eso, ¿ya? Para remontarnos un poco al origen de esto, el origen de los estudios de hombres es en la década de los 80 del siglo pasado, y está muy fuertemente asociada a lo que fue la producción y reflexión sobre géneros de connotadas académicas feministas. Ahí Gabriel mencionaba antes que hace 30 años este campo de conocimiento y de estudios pasa a tener fuerza en la región, y precisamente son estas mujeres que son académicas, pensadoras, eh, coetáneas, digamos, mías, seguramente de los que son mayores, digamos, de ser más jóvenes, en el cual ellas tienen una profunda reflexión acerca de qué pasa con las mujeres y por qué la subordinación de las mujeres. Entonces, lo primero es esa reflexión que busca de alguna manera explicarse por qué la subordinación y cómo construir o fortalecer una agenda política que modificara aquellas condiciones, como se llama, de subordinación y de no reconocimiento de derechos humanos y de igualdad entre hombres y mujeres. También está muy asociado junto a esta producción, que es parte de estas organizaciones, de estas mujeres feministas, es la agenda de los movimientos feministas. Aquí está una agenda política, de política de los cuerpos, que desde su inicio ha sido una agenda política. Entonces, cuando hablamos de género, y ahí vamos a ver cómo los estudios de masculinidad se integran o pasan a ser parte de esta reflexión y de esta agenda, ya es cómo se responde de alguna manera a esta necesidad de conocimiento acerca de los hombres, sobre todo en la década de los 80, comienzo de los 90, donde había muy poca investigación
que se requería y se planteaba como una necesidad. Y la otra línea que está fuertemente asociada a estos estudios son las convenciones e instrumentos internacionales desde la CEDAW, digamos, de fines de los 70, a las convenciones y a los de mitad del siglo, digamos, de la década del 90, donde está la convención de la Conferencia del Cairo de Población y Desarrollo, y después de la convención del Congreso de la Mujer en Beijing del 94, uno del 95, otro. Ahí hay una demanda de las convenciones de los instrumentos que apuntan a una incorporación de los hombres, o cómo los hombres se pueden hacer de alguna manera presentes en esta agenda de las mujeres, en el cual claramente hasta ese momento, pese a que se había planteado la participación o involucramiento de hombres, hasta ese momento no había sido posible. ¿Ya? Las premisas que a mediados de los 90 orientan esta agenda y la agenda de este movimiento apuntaban a tres cuestiones principales. Primero, derechos humanos y reconocimiento por los países de la región. Ahí los derechos humanos que habían sido fuertemente reconocidos por la CEDAW, donde dejaba reconocer, digamos, se reconocían los derechos de las mujeres y dejar el estado de servidumbre que hasta ese momento legalmente tenían ellas, pasaba a ser una cuestión principal. Y está en el centro de estos conocimientos y de estas investigaciones, los derechos humanos y los reconocimientos por los distintos países de la región. Lo segundo es el restablecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Estamos hablando de los 80, de comienzo de los 90, donde todavía había dictaduras en gran parte, o gobiernos muy autoritarios en América del Sur, y donde se plantea a partir de los movimientos feministas y esta agenda feminista restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Y la democracia no solo como una democracia política en el país, sino también como una democracia dentro del hogar. Esto es democracia en el país y democracia en el hogar, pasa a ser una consigna que es muy fuerte en los 80, que empieza ya a configurarse como medida legislativa a partir de los 90. Estas tres líneas, que son parte de la agenda de los movimientos de mujeres, hacen que se plantee desde las propias organizaciones de mujeres, desde los fondos disponibles que hay de las organizaciones internacionales que están apoyando esta agenda, buscar formas que permitiesen y financiar líneas de investigación que permitiesen saber qué pasaba con los hombres. Y ahí las preguntas del año 97, que es una de del primer libro que editamos con Teresa Valdés sobre estudios e investigaciones de masculinidad en la región y en algunos países occidentales que tenían una cultura semejante, las preguntas que pasan a ser centrales: ¿qué pasa con los hombres? Si es posible el cambio de los hombres y de sus masculinidades, y si se mantendrá la subordinación de las mujeres. Y de alguna manera esas tres preguntas, desde el momento que se inician este proceso, como se llama, de investigación, de búsqueda de agendas compartidas, pasan a ser las preguntas que están en el centro de la investigación. Vamos a pasarnos por alto rápidamente todo lo que fue el inicio de esto, y voy a ir a cuáles son los hallazgos y evidencias de los últimos 25 años, o sea, desde este periodo en el cual se iniciaron estas investigaciones. ¿Ya? Y lo primero que llama la atención era que los hombres querían hablar, y quieren hablar. O sea, lo que suponíamos hace 25 años atrás, y estoy hablando de equipos de Mara Viveros, que encabezaba un grupo en Colombia, de Norma Fuller, que encabezaba otro grupo, como se llama, en Perú, y de Teresa Valdés, que me había invitado a mí, conformaba otro grupo acá en Chile. La duda era si los hombres querían hablar de su intimidad, digamos, si querían desvestirse, digamos, frente a estas personas que iban a preguntarle cuestiones que en general no se hablan, salvo con el psicoanalista, digamos. Y lo que nos encontramos, para sorpresa nuestra, es que los hombres sí querían hablar, y quieren hablar, porque es la experiencia que seguimos teniendo a medida que avanzamos en la investigación. Eso fue lo primero, que hablaban de todo, de la sexualidad, de su intimidad, etcétera, pero había una cuestión de la cual, y en general sigue siendo, de la cual ponen condiciones para hablar, y que es de su propio trabajo remunerado. ¿Ya? Porque del trabajo remunerado suponen que si alguien le está preguntando de cómo está en su trabajo, si le pagan bien, qué piensa, etcétera, del sindicato, de los patrones, etcétera,
Ellos tienen la duda si el que les está preguntando no será un soplón de la empresa que de alguna manera los vaya a denunciar. Entonces, preguntar sobre el propio trabajo ha sido una de las cuestiones que ha sido más compleja, pero del resto los hombres hablan. También, por supuesto, digamos, que hemos hecho y yo he participado y he dirigido investigaciones sobre trabajo remunerado, pero ha sido una larga explicación a aquellos hombres que queremos hacer entrevistas para que se sientan tranquilos, que sepan que nosotros no somos ni soplones y que las entrevistas son confidenciales, etc. Ahora, lo que es llamativo, especialmente en las primeras investigaciones ya de los años 90, de los 2000, era que los entrevistados, cuando uno le decía, mira, quiero preguntar, hablarte, a ver sobre cómo tú consideras que es ser hombre, cómo es tu forma, cómo has aprendido a ser hombre. Entonces la respuesta inicial, antes de que le pidieran autorización para poder grabar su entrevista y su relato, era decirme, ¿sabes? Yo no soy como esperan ustedes que sea, yo no tengo que ver mucho con esta forma, la masculinidad que hablan. Y esa era una cuestión que nos llamó fuertemente la atención. O sea, ¿por qué el suponer cada uno de las personas que entrevistábamos, y eran de distintas edades, distintas condiciones social, de ciudades más pequeñas, más grandes, ¿ya? ¿Por qué esto no corresponden a la regla? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero le decíamos, bueno, que suponíamos que podía ser así, pero que igual conversáramos y la entrevista nos podría servir. Y en general las respuestas eran eso, de hombres que se sentían distintos a la forma de que se suponía que eran los hombres. Y eso después lo vamos a ver, que era muy interesante. También fue muy interesante y sigue siendo interesante porque de los trabajos, investigaciones que seguimos haciendo o que yo reviso por artículos que mandan a revistas que me piden evaluar o tesis que me piden, como se llama, también seguir o dirigir o evaluar, lo que encontramos es que hay una relativa homogeneidad cultural, particularmente en la ciudad, en los citadinos, en las investigaciones que se hicieron en ese momento en Colombia, en Chile, en Perú, México, Puerto Rico, bueno, en Argentina, en Brasil, digamos, en general ya se han hecho investigaciones en todos los países y es muy homogéneo el relato que hacen los hombres citadinos. Hay alguna diferencia con los hombres que viven en el campo o en pueblos pequeños, pero esta similitud hace que testimonios de una persona de Quibdó, ¿ya? Hecha en una entrevista personal, digamos, cara a cara, sea muy parecido a la respuesta que hace o la reflexión que hace un hombre en el Cusco, o a un hombre en Santiago de Chile, o a un hombre en Ciudad de México, ¿ya? Esa homogeneidad nos mostraba que algo había que era compartido, digamos, y que incluso sacando los modismos, uno podía poner ese relato y cambiarle el país y nadie iba a notar, digamos, al menos entre nosotros, cuando empezamos a revisar, y tuvimos muchos encuentros con Norma, Mara, Teresa, analizando las primeras investigaciones que hacíamos, era esto, era lo homogéneo de las respuestas, ¿ya? Y era ya una situación, bueno, era un hallazgo para nosotros y era algo que nos llamaba la atención. Lo que también estaba presente y sigue estando presente es la dualidad del relato, del discurso, que un poco corresponde a aquello de que dicen que los entrevistados son excepción a la regla. Esta tensión entre el modelo tradicional, entre lo que se supone que son los hombres y lo que ellos son como hombres, ¿ya? Que de alguna manera viene a ser una tensión entre el modelo tradicional, o sea, la tradición que traemos de lo que es ser hombre, de lo que hoy día se es hombre. Entonces esta tensión entre el modelo tradicional y el modelo moderno actual pasa a ser parte central de los relatos y de las entrevistas y los hallazgos durante estos 20, 25 años. Lo que nos dimos cuenta después, ahora mucho más tarde, es que esta tensión entre modelo tradicional y modelo moderno tenía que ver mucho con lo que era la masculinidad, la feminidad, el orden de género de la sociedad industrial, del capitalismo industrial que empezó a desarticularse a partir de los 70, en el caso de los países que tuvieron golpes cívico-militares, porque hay una impronta muy fuerte de la transformación del estado de bienestar en un estado subsidiario,
con la incorporación a la economía globalizada, con privatizaciones, etcétera. Y esos cambios, ¿ya?, en la macroeconomía, y que también son cambios en la cultura de interdependencia que se empieza a crear, pasan a ser factores muy importantes en esto, en aquella masculinidad o aquella feminidad que fue hasta los años 70, pero que ya en el momento que nosotros entrevistamos, que eran los años 90, o sea, ya eran hombres que eran hombres de 20, 25, 30, 40, 50, 60 años, ya sentían y sentían muy cerca esta tensión que había entre esta masculinidad que habían aprendido y que habían vivido muchos los que eran mayores de 30, 40 años, con lo que les estaba exigiendo ellos o sus parejas o sus trabajos acerca de lo que era ser hombre. Este cambio a partir de los 70 pasa a ser una cuestión central. Y una cuestión central que nos ayuda a explicar muchas de las cuestiones de los hallazgos que empiezan a aparecer durante este tiempo. Voy a centrar en un aspecto particular, porque tiene que ver un poco con lo cual quiero al final concluir. Es que esta tensión entre masculinidad tradicional y masculinidad moderna constata un cambio de concepción de masculinidad, ¿ya?, en el relato, en lo subjetivo, ¿ya?, pero que ese relato y ese subjetivo no se expresa en prácticas distintas, ¿ya? Era más fuerte la tensión porque estaba más presente esa masculinidad tradicional, ¿ya?, que era la masculinidad de la división sexual del trabajo, los hombres en el trabajo, las mujeres en el hogar, los hombres en el espacio público, las mujeres en el espacio privado, ¿ya? Ese orden familiar y ese orden de género que era propio de la familia y del orden de género de la sociedad industrial, ya que era en sociología, eran la familia típica, ¿no? La familia ideal de la modernidad para ellos era esta, la familia nuclear, digamos, la familia nuclear, hombre, mujer, hijos en un mismo lugar, en una misma habitación, en una misma vivienda, digamos, separados ya del resto de la familia. Ese tipo de núcleo central, de ese orden de género que define la división por sexo, digamos, y el orden de género y la división sexual del trabajo, ¿ya? Eso es lo que está en el centro. Y eso es lo que se empieza a romper. Y se empieza a romper porque precisamente cuando empiezan las modernizaciones, la reestructuración del Estado, el achicamiento del Estado, la privatización de las empresas, lo que empieza a darse es que esa familia nuclear y esa forma de masculinidad, donde los hombres eran proveedores, tenían un contrato de trabajo fijo y estable, y las mujeres se dedicaban a la crianza, había sistemas mejores o peores de educación pública, de salud pública, de previsión para la jubilación, que era más o menos para el contante de la población, especialmente de la población citadina, eso desaparece, se descuajeringa, se licúa, ¿ya? Y eso empieza de alguna manera a generar estos relatos que a nosotros nos llegan como relatos de tensión entre estas masculinidades. Y ese es un núcleo que es muy importante en el análisis posterior. Aquí lo que está presente es que lo que se denomina este modelo tradicional que se contrapone al moderno, al actual. O sea, ¿por qué me piden que yo sea el proveedor, que sea el que soy valiente, el que soy fuerte, el que soy poderoso, etcétera? Yo no soy así, pero me exigen, siento la presión de ser así. Bueno, esa sensación, esa precariedad que muestran los hombres en esta entrevista y que siguen mostrando, ¿ya? Y esa imposibilidad de poder cumplir aquello que se les requiere, pasa a ser esa tensión. Y esa tensión es muy fuerte en las primeras investigaciones en los 90, pero sigue estando presente en las investigaciones estas que les comentaba recién, que me estábamos haciendo con, con Norma Fuller en el año, o sea, una comparación de 20 años de estudios de masculinidad. Bueno, ¿qué están pensando los hombres hoy día para compararlo con los hombres de hace 20 años atrás entrevistados? Y encontramos, curiosamente, las mismas cuestiones, ¿ya? Esta tensión entre preguntas y cuestionamientos, tanto de la masculinidad tradicional como de los propios entrevistados, es cómo ellos encarnan esta masculinidad. No se sienten que son hombres de ese tipo, pero de alguna manera la viven. Y las diferencias son que hoy día esa masculinidad se relativiza mucho más. Yo puedo ser distinto, diferente, pero ese patrón está allí y presente y muy presente. Sí, lo que empezamos a encontrar es que en ese momento, y sigue todavía presente, hay un cuestionamiento a los significados y prácticas de la masculinidad, ¿ya? Y eso pasa a ser una cosa presente.
Pero lo que cuesta en eso es que cuando surgen de estos hallazgos, movimientos, organizaciones que apuntan a hacer unas masculinidades que sean distintas, más cercanas, etcétera, lo que no pueden comprender, si no se puede comprender bien, es cómo se puede hacer esas modificaciones. Porque si las bases fundamentales siguen siendo las mismas, es sobre esas bases las que hay que trabajar. Y las bases fundamentales no están solo en el ámbito de la subjetividad, de lo que yo quiera hacer o de lo que le pido al otro que haga, sino de cuáles son las condiciones de la organización del trabajo, de mi participación en la riqueza pública, que me permiten a mí ser distinto. Si yo no quiero trabajar porque tengo formas de tener ingresos de otra manera que no sean un trabajo estable, constante y permanente, y me interesa estar cerca de mis hijos, bueno, tengo que salirme de una organización del trabajo que me obliga a un horario de 40, 45 horas semanales y que me exige horas extraordinarias, que por lo tanto la estadía que puedo estar con mis niños es menor y eso carga a mi pareja, a la madre de los hijos. Bueno, esa tensión pasa a ser una cuestión principal entre las prácticas y la encarnación de la masculinidad. Y aquí se empiezan a surgir emergencias de otros significados, y ya en ese tiempo, estamos hablando de 20, 25 años atrás, ya empezamos a hablar de masculinidades como una cuestión que es parte de esto. Los relatos muestran cierta ambigüedad en cuanto a la caracterización de qué es un varón, ¿ya? Hoy día en las entrevistas que hacíamos el año pasado que estamos analizando, era muy distinto cuando nosotros le preguntábamos hace 20 años atrás, bueno, ¿cómo caracterizaría a un hombre? Era claro, los hombres son importantes, son protectores, son de la calle, son heterosexuales, etcétera. Y las mujeres son precisamente el complemento de los hombres. Ese era un relato claro, permanente, aunque ellos no se sintieran como parte de eso, cuando se les preguntaba, así debería ser un hombre. Cuando la misma pregunta se la hacemos ahora, 20 años después, la respuesta es, bueno, un hombre, y se quedan pensando, bueno, ¿y qué es un hombre? ¿Ya? Esta duda, esta relativización en términos de qué es lo que es un hombre, preguntado a un propio hombre, muestra una gran diferencia. Pero cuando ya empieza a responder acerca de qué son las características, vuelven a las mismas anteriores. Pero ya con una relativización que no era la que teníamos tiempo atrás. Comienzan la emergencia de otros significados, ya, y particularmente en la época donde comienzan estos estudios, está apareciendo con fuerza el VIH, y el VIH y el SIDA era un tipo de enfermedad que no tenía respuesta, era la muerte, digamos, quien tenía SIDA, salvo excepciones, las personas se iban a morir, digamos. Después aparecieron las triterapias, pero al aparecer, como se llama, el SIDA, empiezan a aparecer otras formas de ser hombre, otras formas de sexualidad, que hasta ese tiempo estaban invisibilizadas y ocultas y reprimidas. Bueno, aquí aparecen. Y en este periodo de 20 años, lo que llama interesante, fuerza, es cómo la diversidad, los otros, los que no son heterosexuales o cis-hetero, como se les llama ahora, pasan a ser personas reconocidas. Y eso va junto a todos estos procesos de convenciones, de derechos, de reconocimiento de la diferencia, que es nuevo. Esta diferencia, este reconocimiento de los otros, y que incluso los otros, los no heteros, puedan hablar como otros, puedan decir su discurso y puedan hacer su relato sin tener miedo de que alguien le pueda llamar ni vergüenza, pasa a ser una situación nueva y, por supuesto, muy importante. Eso va muy asociado a la encarnación de lo que es la masculinidad, ¿ya? Y eso llevaba en ese momento, hace 20 años atrás, a lo que ellos, los hombres, llamaban como la crisis de la precariedad, el cuestionamiento a sí mismo, la precariedad de ser hombre, el dolor, según algunos, de ser hombre. Esta forma de ser hombre de 20 años atrás, que de alguna manera se mantiene, es esta digamos, tensión entre el ser y el deber ser. ¿Ya? Yo soy importante, pero debo ser importante. Yo soy protector, pero debo ser protector. O sea, asociado a cada una de las características de la masculinidad, iba asociado a un mandato. No es que sea, debe ser. ¿Ya? Y ese deber ser, hasta ese momento, pasaba a ser parte, ¿cómo se llama?, del inconsciente. O sea, y por supuesto que no podía ser así, empezaba a sentir culpa, digamos, si no podía ser importante, protector, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa forma de esa masculinidad
que tiene mandatos que obligan a los hombres a hacer de esa manera, se erigen y devienen en hegemónica. ¿Y de dónde viene este término de hegemonía? Que lo toma Railway Connell de Gramsci, y lo toma de una situación muy particular. Gramsci era un dirigente comunista de partido, él era un militante, era la organización del partido lo que era su ocupación principal, escribía y teorizaba acerca de eso, pero lo que le llamaba más la atención era cómo los campesinos, los pequeños comerciantes, la gente de pueblos chicos, se adherían sin que hubiese ningún relato ni discurso a los partidos de centro, a lo que eran los partidos en eso que después se transformaron en el fascismo, digamos, ¿ya? Y que la pregunta era por qué el Vaticano, que de alguna manera estaba presente en todo eso, tenía esta capacidad de controlar, digamos así, a esta población que era muy importante, sin tener armas, sin tener regimiento, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que hacía? Esa hegemonía, en el fondo, esa forma en la cual las personas aceptaban que esa era la forma en la cual los hombres participaban y las mujeres en política, en este caso en la organización de los partidos, lo toma con él y lo asocia a la masculinidad. O sea, es una forma de ser hombre que no hay pistolas que a uno le digan y que lo obliguen a hacer eso, sino que es una forma de masculinidad que es la que está aceptada, es la que se debe ser. Eso, y eso no es porque me lo estén imponiendo, sino porque yo pienso que eso es así. Esta norma hegemónica, de que viene a ser la masculinidad hegemónica, se transforma y se incorpora en la subjetividad tanto de los hombres, que es lo que veíamos en el relato de entrevista en los que le comentaba antes, como en la identidad de los hombres, cómo se sentían los hombres, ¿ya? Y buscaba establecer las regulaciones de género, o sea, en el fondo el orden de género a partir de esta visión hegemónica de la masculinidad. Pero eso es propio de aquel orden que empieza a desmoronarse en los años 70. Y esa pasa a ser una pregunta de hoy día, digamos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Ya? Los atributos sostenidos y los reforzados por los mandatos históricos internalizados generan este orden, ¿ya? Y eso un poco pasa a ser una cosa central de estas investigaciones. Este mismo entre el ser y el deber ser, esta confrontación entre la masculinidad tradicional y lo que hoy se espera. Entonces, esa es la tensión, sigue siendo la tensión de los hombres. Bueno, ser un hombre cercano, cariñoso, etcétera, pero a la vez está la demanda de ser fuerte, de ser firme, ¿ya? De ser proveedor, etcétera, ¿ya? De ordenar la casa. Y eso se ha visto mucho en términos de esta tensión en lo que ha sido la pandemia, que es la dinámica que adquiere la dinámica familiar hogar, digamos, ¿ya? Donde, por supuesto, si esta tensión es una tensión entre una masculinidad muy tradicional de los hombres, termina en violencia. En cambio, aquella tensión donde es mucho más flexible esta forma de ser hombre, transforma esta convivencia en una convivencia mucho más cercana. Y esto, de alguna manera, ha estado muy presente y fuertemente presente en lo que es la pandemia. Lo hemos visto por las cifras que dan de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que en el fondo, ya haciendo reflexión sobre lo anterior, etcétera, y un poco lo que surge? Es que lo que aparece en los relatos y lo que nosotros de alguna manera hemos tratado de interpretar, hablo de nosotros cuando hablamos del conjunto de investigadoras e investigadores que hemos estado en esto, es que nosotros sin darnos cuenta estábamos estudiando 4 órdenes de género vigentes que se han sobrepuesto uno sobre otro, ¿ya? Que de alguna manera siguen presentes, que es el orden de los pueblos originarios, que por supuesto está más fuerte y presente en zonas rurales o en zonas de presencia importante de población originaria, población nativa, ¿ya? De ese orden de género, que era un orden de género de un patriarcado, como dirían, más suave, que también distinguía entre hombres y mujeres, pero a la vez distinguía entre estas personas que no eran, que eran, lo diríamos, lo que hoy día llamaríamos transgénero, etc. Bueno, ese orden, que es el orden originario, digamos, de tiempo, de largo tiempo, porque no podríamos situar dónde comienza, pero sí dónde termina, al menos desde el momento en que aparecen otras órdenes de género,
se empieza, como se llama, a traslapar con un orden, qué sé yo, y ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, estos órdenes de género vigentes entraron en fuerte crisis con el paso de la crisis del estado de bienestar al estado subsidiario, como les explicaba antes. Y estamos hablando de los 70. Y el paso de la sociedad moderna a la sociedad globalizada. Estos procesos que se empiezan a dar en los años 70 ponen en cuestión, y eso nos obligan a meternos un poco en esto que son, y es con esto estoy terminando, ¿ya? Con estos 4 órdenes que se traslapan entre sí. El de los pueblos originarios, dual respecto al género, el tejido comunitario es a su vez subdividido en 2 grupos, hombre y mujer, pero los anamachos, las anahembras, la gente del tercer sexo cruza de un lado a otro. Cada uno de estas unidades, de estas personas, son universos en sí mismos, no son suplementarios, sino que se complementan en ellos, ¿ya? Estas relaciones de género configuran un patriarcado que llaman de baja intensidad. Eso está presente. No está presente como eran los años, hace 500, 600 años. Está presente como esa forma sigue presente hoy día, con todas las modificaciones y cambios, pero eso sigue presente. Y esto está, de alguna manera, en el centro de lo que estamos viendo. Hay un segundo orden que es de la sociedad industrial, que es desde la invasión, ¿ya?, la colonia, hasta fines del siglo XIX y mediados del XX en algunas partes, especialmente en los sectores agrarios, campesinos, que es de la vida campesina, la cultura agraria y del trabajo servil, con escasa circulación de dinero, de la familia extendida, del hacendado, el inquilino, el peón, de cada uno con una configuración masculina. Son distintos los peones, son distintos los inquilinos, son distintos los patrones, masculinidades que corresponden a eso y feminidades que también corresponden a ese orden de género, ¿ya? Del terrateniente, donde él es la autoridad máxima, es como el Estado viene a seguir siendo el pater familia de la República Romana, donde él está sobre la vida, como se llama, de el conjunto de gente que vive bajo su poder cuando todavía no existe un Estado lo suficientemente fuerte para poder controlar esto, de un orden conservador autoritario y de un orden que sigue subsistiendo, así como subsiste este orden originario, también subsiste este orden, como se llama, de la sociedad tradicional, que se va entremezclando. Tenemos un tercer orden, que es de la sociedad moderna, del estado de bienestar, del capitalismo industrial, que es desde fines del siglo XIX hasta los 70 con fuerza, pero que también sigue con fuerza en los sectores más industrializados, etcétera, ¿ya? Que es del contrato de trabajo, del salario y la circulación de dinero. Estos son todos, ¿cómo se llama?, avances importantes de los años 20, 30 del siglo pasado, cuando empiezan a aparecer los códigos de trabajo, los ministerios del trabajo, las distintas formas que se expresa, como se llama, este estado de bienestar que se empieza a construir en esa época, de la familia nuclear patriarcal. Ya no es la familia extendida del campo, donde viven los abuelos, los padres, los parientes, todos en un espacio, en un territorio. Aquí no, aquí es una familia que hay padre, madre e hijos, en viviendas especiales separados del resto de la familia, donde esta teoría de las roles sexuales, de la división sexual del trabajo, de lo público para los hombres y lo doméstico en las mujeres, pasa a ser ese orden de género que era el orden que nosotros creíamos estar estudiando. De la conciliación del trabajo y la familia, de la redistribución de la riqueza, de la reforma agraria en muchos de nuestros países, de la valoración del trabajo. El trabajo era central porque dignificaba a las personas, y el trabajo para ser central porque era parte de la encíclica vaticana. El trabajo daba dignidad a las personas. Entonces, este trabajo, un trabajo que no era un trabajo servil, que no era un trabajo por supuesto esclavo, sino que era un contrato de trabajo, y el trabajo dignifica y dignificaba, ¿ya? De un orden republicano con separación de los poderes y primacía de los partidos políticos, pero un orden que se va desarticulando en los 70, pero por supuesto sigue estando presente. Y con un orden actual que no sabemos muy bien cómo es, porque hemos hecho poco análisis de ese orden como tal, que es del Estado subsidiario del neoliberalismo, que es de a partir del de los 70 del siglo pasado, ¿ya? Que es de la globalización de los bienes y consumo, globalización de la cultura, de la flexibilidad laboral, del fin del contrato de trabajo, del libre mercado, el consumo, del endeudamiento, del dinero virtual, de la tarjeta de crédito, del emprendedor
como emprendimiento de iniciativas personales. O sea, como ya la producción, la organización del trabajo no da trabajo suficiente para todos los hombres, ¿ya? Como lo da de alguna medida importante el orden, como se llama, de la sociedad industrial, que llevaba a que la gente del campo se fuera a la ciudad porque ahí había trabajo. Bueno, como esta nueva forma de organización neoliberal de trabajo no da trabajo a todos, se empieza a generar formas de trabajo de estos emprendimientos individuales, que es la forma, de alguna manera, de sobrevivir, y para algunos no solo de sobrevivir, sino poder integrarse de una manera distinta a esta división y a este orden social. De la privatización de la familia. Aquí ya el Estado no protege a la familia. Cada familia se lo tiene que resolver por sí mismo, ¿ya? Y lo vemos con la pandemia, ¿ya? La familia, ¿quién las protege? Nada, cada uno tiene que protegerse. Y familias con menos recursos quedan en una situación de mayor precariedad. Bueno, el caso de las ollas comunes en Chile, no sé cómo será el caso en Colombia, o sea, muestra que si se para la economía, lo que aparece es el hambre, porque las familias, salvo algún apoyo escaso, digamos, en este caso del Estado, no tienen recursos y tienen que volver a lo que fue quizás el orden de la sociedad tradicional, de la sociedad servil, donde tenían para distribuirse aquello que el patrón les permitía distribuir, sino lo que se llevaba él como granjería. Pero también un orden de la corrupción entre política y dinero, del control de los medios masivos, del cuestionamiento al Estado republicano, a los partidos políticos y a la democracia. Y esta es una cuestión central que hoy día está sucediendo. Esto es nuevo, de esta manera en que se expresa, esto es nuevo, de los movimientos sociales, de la agitación, etcétera, y lo que estamos viviendo en nuestros países, particularmente en Chile y en Colombia, eso es parte importante de esto. Del paso de la biopolítica, donde en definitiva toda la parte importante del pensamiento de Foucault, de su reflexión, es cómo la demografía ordenaba las poblaciones. La demografía tenía que ver con los hombres, con los vivos, cuántos para la guerra, cuántos para la producción, cómo se distribuían estos hombres, cómo se llaman el territorio. Esta relación del análisis de la biopolítica se transforma en este campo de la necropolítica, que es en el fondo del terrorismo de Estado, de la muerte, de la política por la muerte, que ya Fanon empieza a plantearlo a fines de los 60, pero que adquiere mucho más fuerza a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Del terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad, de la inducción al miedo a los vecinos y a los otros como política de Estado, del plagio y la muerte. Esto es nuevo en la medida y en la extensión en que se da y cómo el Estado está detrás de esto. Y también de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la igualdad, del reconocimiento de la diversidad, del castigo a los crímenes de lesa humanidad, del Estado como garante de esos derechos, de las demandas ciudadanas y las redes sociales, de la valoración de la transparencia. Esto pasa a ser, todo esto está concatenado, es como, en algún momento yo decía, esto es como una pirámide de los pueblos mexicanos, de las culturas mexicanas en torno a lo que hoy día es la Ciudad de México. El primer emperador, la primera cultura, el primer dominio, construye la máxima autoridad una pirámide para mostrar su fortaleza, su riqueza, su dominio, su importancia. Cuando viene un segundo dominio, un segundo imperio, un segundo emperador, no destruye esa pirámide, la construye sobre ella. Cuando esa declina y viene otra, la construye sobre esa. Y lo que tenemos es que esas pirámides, hay varias pirámides debajo. Bueno, estas son como varias pirámides que transpiran, que se traspasan. Y eso es lo que nosotros cuando empezamos a entrevistar y a ver durante estos 20 años, lo que vemos es eso, que predomina un orden de género, pero están los otros presentes de alguna u otra manera. Estos cuatro órdenes de género están vigentes. Y esa es una cuestión importante poder, al menos en mi caso, poder reconocerla, porque con eso puedo entender, comprender mejor lo que está pasando. Cada uno de estos órdenes de género, original, tradicional, moderno, liberal, ha requerido la configuración de lo masculino y lo femenino, que siguen conviviendo, entrelazados, fundidos, reforzando, transformándose. Eso está allí. Y nuestras entrevistas nos dicen eso nos están diciendo. Se confrontan, se definen, intentan ser dominantes sobre los otros. Ahora, esto se expresa en pugna, que es lo que estamos en el fondo y tratamos de responder. Bueno, la subjetividad y la identidad de género, ¿cómo se construyen? ¿Qué expresan hoy día? ¿Ya? ¿Cuánto de uno, cuánto de otro? ¿Ya?
¿Cómo nos podemos explicar en el caso de Chile? No conozco en el caso de Colombia, los movimientos, como se llama, del pueblo araucano, precisamente del pueblo mapuche, por su reconocimiento a su cultura, etcétera. Esa subjetividad, ¿cómo se mezcla eso con lo que son las culturas occidentales posteriores de la invasión? La interpretación del cuerpo y la sexualidad, lo privado, ¿qué es lo privado? ¿Qué es la familia y la paternidad? Por supuesto, hay distintas formas, distintas explicaciones. Ya no basta hablar de la familia, son las familias y cada una tiene un contexto en el cual lo permite a esto. Lo público, el trabajo, la ciudadanía, la política, bueno, ¿cómo se expresa? ¿Qué es lo que es? Y la agenda de los recursos públicos. Y para terminar un poco, en definitiva, la pregunta que surge hoy día, o al menos que yo me hago de este análisis de los estudios de género, es cuál es el orden de género que se ha construido y se construye desde los 70. ¿Cuál es este orden de género? ¿Ya? Yo lo puedo nombrar, neoliberal, etcétera, pero ¿cómo lo articulo? ¿Cuál es la configuración de lo masculino? ¿Cuál es la configuración de lo femenino? ¿Cuál es la configuración de la familia? ¿Cuál es la familia típica de este orden neoliberal? ¿Ya? Que se confunde con las otras. ¿Ya? ¿Cuáles son las configuraciones de la masculinidad y del orden? ¿Qué significa hoy la llamada masculinidad hegemónica? ¿Ya? ¿Está vigente? ¿Cuánto vigente? Y conversaba antes de empezar con el profesor Gabriel, que, por ejemplo, la masculinidad de un represor de la época de la dictadura, hasta los años 80 en nuestros países, ¿ya? No era una masculinidad hegemónica, era una masculinidad que imponía, como se llama, dominio, la fuerza, ¿ya? Y el que estaba dependiendo, o el prisionero, digamos, su masculinidad no era que él la aceptara y la reconociera, la tenía que aceptar porque si no sufría las consecuencias. Entonces, estamos hablando de un cruce de masculinidades que nos permitirían entender mejor lo que está pasando, ¿ya? Y la reiteración de la configuración masculina. ¿Cómo estas masculinidades de estos distintos órdenes de género siguen siendo presentes y cómo de alguna manera, en la medida que las podamos explicar, nos permiten dar más líneas de entender lo que está pasando y de qué cosas podrían esperarse para el futuro? Bueno, eso poco para cerrar y he terminado. Muchas gracias, profesor Olavarría, por su presentación, muy provocadora y usted intenta hacer como ese esfuerzo de síntesis de lo que son los 25 años del campo de estudios de estudios de los varones, de los hombres y las masculinidades en la región. Yo quiero hacerle unas preguntas que surgen a partir de su presentación y de conocer como toda su obra. Profesor Olavarría, la primera, porque el Observatorio de Género y Sexualidades está escrito a un departamento que llamamos Departamento de Estudios de Familia. Nosotros, el observatorio es como una hijita de un hijo del Departamento de Estudios de Familia. En ese sentido, la familia, usted lo plantea y en sus investigaciones y lo plantea también en su presentación, siempre hay una relación que diríamos como dialéctica y en tensión entre las masculinidades y la relación con el mundo familiar. Y ese mundo familiar la familia es un escenario de producción de subjetividades también, pero que impacta y a su vez es impactado por todas estas fuerzas sociales en la región. ¿Cómo ve usted, cómo vislumbra esa relación, diríamos, en tensión siempre, entre familia y masculinidades, diríamos, en la región a partir de sus investigaciones? Un poco profundizar como en eso, en lo que usted ha investigado, un poco las tensiones se quedan en evidencia con la pandemia, el tema, por ejemplo, todo el tema de la economía del cuidado, que es lo que primero que entra en tensión en esta pandemia. Bueno, ¿quién hace qué y cómo se distribuye? Otro asunto que usted también lo toca y en el cual ha trabajado tiene que ver con la violencia doméstica, la violencia de género, que tiene como un espacio de producción, diríamos, como territorial el mundo familiar, la vivienda, los hogares. Entonces, quisiera que tal vez para profundizar en ese aspecto, un poco esa relación siempre que hay entre masculinidades y el mundo familiar, o sea, esa relación siempre compleja y de tensión entre estos dos campos. Me gustaría mucho que profundizara a partir de sus investigaciones sobre este tema. No, hay una cuestión que es algo propio, digamos, de la sociedad industrial, digamos, de las teorías de Parsons, Linton, de mitad del siglo pasado. La familia pasa a ser la familia hogar.
ya el núcleo familiar es el núcleo que vive dentro de un hogar, dentro de un territorio específico, en una casa, digamos, ¿ya? Y esa fue la familia que de alguna manera fue subsidiada, digamos, con este Estado benefactor, los salarios familiares, los salarios mínimos, etcétera, permitían la sobrevivencia de esa familia. Cuando se quiebra este estado de bienestar, ¿ya? Y se quiebra la ocupación, ¿no es cierto?, la conciliación que hace entre trabajo y familia, el Estado, la definición del Estado, este hogar, esta familia hogar empieza a subsistir crecientemente conectándose con la familia extendida. O sea, cuando hay crisis en esta familia hogar, van donde los abuelos, van donde los tíos, se van a vivir donde los padres, donde su núcleo original, y eso pasa a ser creciente, y eso es creciente, al menos en el caso de Chile, en los análisis que yo he hecho de las encuestas CACEN, que es un estudio de familias, de alrededor de 80.000 familias cada 2 o 3 años para analizar políticas públicas. Este paso de esta familia nuclear patriarcal, digamos, ya empieza a transformarse crecientemente en una familia extendida, pero una familia extendida distinta a la familia de la organización campesina, digamos, del hacendado, etc. Pero a la vez, esta es una familia hogar que se extiende a las familias porque ahí están los apoyos, la solidaridad, cuando falta un trabajo en otro, se lo consiguen en aquel, ¿ya? Lo que ha pasado a tener un segundo proceso, que en la medida que esta familia no tiene recursos para proveerse y que fundamentalmente se sigue esperando, al menos en los hogares biparentales, donde hay una pareja de hombre y mujer, o también puede ser una pareja del mismo sexo, pero donde uno es el proveedor, el que hace el aporte principal, en la medida que quien hace el aporte principal empieza a perder su trabajo o empieza a precarizarse su trabajo, ese núcleo familiar empieza a entrar en tensión. Y lo que vemos, y por análisis que he trabajado en el caso de Chile, entre los años 90 y los años 2015, es que en la medida que la tensión va creciendo, empieza a acrecentarse la disolución de las familias nucleares biparentales. Para el caso de Chile, 2/3 de las familias en el año 90 eran familias biparentales, donde el proveedor principal era el hombre, ¿ya? En el año 2015 es menos del 50% de familias biparentales nucleares. O sea, ya hay una cantidad importante, y cada año y cada medición va siendo menor, digamos, la cantidad de familias biparentales. Y eso va asociado a una cuestión que es muy interesante, trágica, digamos. En otros estudios que se han hecho acá desde el Ministerio de Salud y la Dirección del Trabajo, ¿ya? Que han preguntado sobre, bueno, estado de salud, etcétera, pero además sobre cómo ellos sienten sus relaciones de familia, de pareja y sus condiciones de trabajo. Y lo que uno ve y es llamativo, que en las relaciones de pareja un porcentaje muy alto de las parejas biparentales se sienten muy bien, están muy contentas, son valores del orden del 80%, que es muy alto. Pero uno puede anticipar y predecir que esos núcleos que en ese momento están muy fuertes y unidos porque sienten una relación de pareja importante, en la medida que les afecte la posibilidad de sobrevivencia, de proveeduría, van a empezar a desarticularse. Y entonces lo que es llamativo es que esa respuesta, que es tan positiva, entre comillas, en términos de la familia, la mantención de la familia, esa familia se comienza a desarticular precisamente porque no tiene los recursos para poder responder a partir del hombre en lo que es el estado, la condición de vida, digamos, la calidad de vida de las personas. Entonces, eso va muy asociado, y por supuesto va asociado al cuidado. En la medida en que los hombres, digamos, y eso lo demuestran los hallazgos, bueno, de todo este tiempo, las demandas sobre los hombres de cercanía, de ser parte del trabajo doméstico, de ser parte del trabajo de cuidado, pasa a estar fuertemente, como se llama, obstaculizado por los horarios de los hombres y los lugares donde tienen que trabajar, con horarios extendidos. La gente que trabaja en el retail con mucho mayor fuerza. La gente que trabaja en el retail tiene que trabajar, qué sé yo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. No sé cómo serán los horarios de los retail en Colombia, pero no creo que sean muy distintos a los que son acá, porque son las mismas empresas en definitiva las que lo controlan. Bueno, ¿quién puede ser padre con alguna cercanía con los hijos
cuando sale a las 9 de la mañana de su casa para llegar a las 11 y sale a las 10 de la noche para llegar a las 12 de la noche a su casa. Es imposible que sea, no hay relación de pareja que la sostenga. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando esos hombres se casan y tienen hijos, lo que tienen como impronta es que va a ser muy difícil que puedan sostener esa familia, ¿ya? Salvo que tengan recursos que van más allá de los recursos generados por ellos. Entonces, lo que vemos es que es como el trabajo, las condiciones de trabajo son como una máquina de moler carne de la familia, ¿ya? La organización del trabajo de este orden de género actual lo que hace es triturar la familia, ¿ya? Y es muy difícil que una familia pueda subsistir salvo que haya una relación de amor, de intimidad, de cercanía, de ingreso que se lo permita. Ok, profesor Olavarría, en su misma línea de trabajo, usted también ha hecho trabajo para conectar con lo que está, lo último que estaba diciendo sobre las paternidades, que creo que eso siento que es un núcleo en el cual converge buena parte de la producción bibliográfica de América Latina y que usted fue pionero en los estudios sobre paternidades y que además se ha abierto una línea de trabajo muy importante, no solamente trabajo investigativo, sino también es muy importante hablar, tal vez, profesor Olavarría, de cómo los últimos 30 años, 25 años de producción también han impactado las políticas públicas. Por lo menos en Colombia no hay entidad pública que no haga asistencia social desde el Estado que no tenga una línea de trabajo en masculinidades. O sea, algo, por lo menos el sistema, aquí se habla del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene una línea de trabajo en masculinidades, casi todas las alcaldías locales, por lo menos las capitales, intentan en sus oficinas de género introducir algo sobre masculinidades. En estos 25 años, tal vez el recorrido que usted pueda hacer en políticas públicas y este tema de masculinidades, ¿usted siente que lo que se esté viene haciendo por parte de los estados en temas de cómo el discurso de las masculinidades es cooptado también por el Estado, como todos los discursos que se producen académicamente? Pero a veces cuando el Estado los produce, los deforma y a veces los instrumentaliza, los normaliza y a veces, ¿usted qué evaluación le puede hacer a este asunto, especialmente en uno de los campos que más se ha trabajado, que es el tema de las paternidades? Que yo siento que es como, diríamos, es uno de los, diríamos, como de los núcleos duros en política pública. ¿Usted qué reflexión nos puede hacer ahí? Y luego vamos a dar paso a una pregunta que nos tiene Sebastián Giraldo, pero primero esta conversación, profesor. No sé si fui claro en mi pregunta. Sí, 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 lo entiendo bien. Hay un discurso público creciente en el ámbito público de aceptación de lo masculino como algo que requiere una atención particular, ¿ya? No es el caso de Chile. En Chile, en realidad, desde el comienzo, yo me acuerdo de haber tenido largas discusiones con las directoras del CERNAM, que era en ese momento, donde por definición ellas no entraban a trabajar con hombres, ¿ya? Y hasta ahora, salvo algunos programas muy pequeños, pilotos, de hombres que están denunciados por violencia de género, en general no hay mayor participación y algunas medidas que se han tomado de incrementar los permisos parentales en el caso de nacimiento o de cuidado de niños pasan a ser una discusión reciente, digamos. Pero no ha sido así en Argentina, donde ha habido políticas que se han institucionalizado de alguna manera mayor. Ahora, hay un discurso público nuevo, eso no existía 20 años atrás, pero eso es también un poco como son los relatos y los discursos sobre la violencia doméstica, sobre las BIF. Hay declaraciones, hay no solo decretos, hay leyes sobre eso, ¿ya? Pero no hay financiamiento. Entonces son leyes sin financiamiento, ¿ya? Donde tienen que buscar estos organismos financiamiento para la violencia contra la mujer, en otro espacio para poder financiar las prestaciones en eso, salvo prestaciones. O sea, estamos entrando a un debate, pero definitivamente esta no es una cuestión importante en términos de quienes manejan el Estado y quienes manejan los recursos públicos. No, yo ahí, hoy día en la mañana tenía un conversatorio con académicos de la Universidad de Temuco, aquí en Chile, ¿ya? Y un poco es lo mismo, en las universidades, ¿cuánto han hecho las universidades, desconozco Colombia, por tratar de resolver el problema de la conciliación entre trabajo y vida familiar de los propios académicos, digamos, ¿ya? Sí, sí. ¿Cuándo? Muy poco. Y en eso, en general, en las universidades de América Latina, muy poco, digamos. Entonces, pero hay una sensibilización.
pero yo no diría que mucho más que eso, ¿eh? No diría que mucho más que eso, al menos Ok. en mi práctica. Sí. Sí, profesor Olavarría, nos dice Sebastián Giraldo, muchas gracias, el profesor Olavarría. Quisiera, si es posible, que profundizara sobre la construcción de masculinidades en el tránsito de la biopolítica a la necropolítica. Bueno, ahí hay, ese es por supuesto un área de investigación. Yo estoy empezando a ver y sobre todo a discutir con otros colegas. En Colombia tiene que ser muy importante, yo, en México, donde paso parte importante del año, es que es con aquellos que han trabajado con grupos asociados al narcotráfico, o como puede ser grupos asociados, como se llama, a la guerrilla o a la contra, en el caso de Colombia. Esas masculinidades, ¿ya? Somos masculinidades muy violentas, digamos, ¿ya? Esa no es una masculinidad hegemónica, es otra forma de masculinidad, ¿ya? Aquel que mata, que degolla, que destroza cuerpos, digamos, que obliga a los maras salvadoreños. Ese tipo de masculinidad es una masculinidad que requiere mayor profundización, digamos. O sea, ¿cómo surge? Surge de una estructura muy autoritaria, muy militar, muy fuerte, que se contrapone con esta masculinidad que aparece como más liviana, esta masculinidad hegemónica, ¿no es cierto?, compartida, aceptada, que está presente, que se en los discursos. Crecientemente, ¿ya?, empiezan a aparecer con fuerza estas masculinidades más autoritarias. Es cosa de ver lo que pasa en Estados Unidos. Un presidente que acepta, digamos, que permite la presencia de grupos muy autoritarios, en este caso de ultraderecha, se transforman en el largo muy rápido, en 2 años, 3 años, que es la presidencia de eso, en grupos armados, que ya estaban armados antes, pero que hacen ostentación de sus armas con un nivel de violencia, digamos, al menos no solo simbólica, sino que claramente se ha visto que es muy fuerte. Esa es otra forma de masculinidad, ¿ya? Y no es posible hablar de la violencia masculina asociando lo que puede ser la violencia ¿cómo se llama?, de una concentración, digamos, que se enfrentan policías con manifestantes, de esta otra violencia, que es una violencia muy autoritaria, muy dura, digamos, digamos, que son distintos. Entonces, lo que de alguna manera surge, y es parte de ese debate, es cómo se construyen estas otras masculinidades, a qué responden, ¿ya? Por supuesto, hay un orden narco, ¿no es cierto?, que es muy importante, que es creciente en nuestros países. Aquí en Chile se está viendo con fuerza en este periodo de pandemia las muertes por narcotráfico, por robo, etcétera. Pero esa es una masculinidad que empieza a ser a estar crecientemente presente, y que de alguna manera, para poder entenderla, hay que estudiarla, digamos, ¿ya? Pero claramente hay una situación de surgimiento, digamos, de formas de ser hombre que ya no son la forma de esta masculinidad violenta de la dictadura, sino que es una forma, porque por último ahí estaba el Estado detrás para asegurar que se llevaban los grupos que controlaban el Estado, para asegurar el orden, digamos. No, acá son masculinidades de grupos privados para imponer su orden en los espacios de sus propios territorios y creando territorios que no corresponden y que entran en tensión con el Estado. Claro, o sea, sería como un error, diríamos, analítico, asociar estas masculinidades tan violentas que están asociadas, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, con los trabajos que ha hecho Guillermo Núñez, un poco analizando este tema del narcotráfico, o aquí en Colombia, el contexto del conflicto armado, que sirve también, entre comillas, de laboratorio para Así es. reflexionar sobre este asunto un poco también, o lo que ha pasado en Chile o en Argentina en el cono con las dictaduras, asociar Así estas es. masculinidades tan violentas con masculinidad hegemónica, en principio diríamos es una ligereza académica, es más o Yo menos creo como que su reflexión. más que una ligereza, es una en México hemos tenido debates también con Núñez y con otros acerca de esto, pero yo creo que en la medida que nos situamos en la violencia como tal y tratamos de desarticular, digamos, qué es lo que es la violencia, encontramos, o al menos mi opinión, es que son violencias distintas. Violencia igual, digamos, ¿ya? Pero violencia distinta. Y que si nosotros actuamos en este campo como un campo de política de los cuerpos, si podemos modificar la cultura de la violencia, la cultura de cómo se construyen los cuerpos, no va a ser lo mismo construir una cultura distinta en un ámbito de una masculinidad hegemónica, ¿ya?, que en el ámbito de una masculinidad, ¿cómo podríamos llamar?, narcotráfico,
Sí. ¿ya? Pero incluso necesitamos nombrarla de una manera distinta, ¿ya? Ujú, No tenemos lenguaje, ¿ya? Y en la medida que no ujú. tenemos lenguaje no la podemos distinguir. Y esa es la cuestión hoy día, una de las cuestiones principales, un problema teórico y de construcción de objetos de estudio que no son los mismos objetos de estudio que hemos estudiado hasta ahora. En ese mismo ejercicio y tal vez conectando, profesor Lavarría, con la pregunta de Sebastián, usted también viene trabajando todo el tema de la que es la decolonización y un poco también trabajando este tema del pensamiento del sur. Pensar en la necesaria investigación y la producción de categorías, también analíticas propias, un poco leyendo la realidad latinoamericana tan compleja, tan diversa, tan Sí, sí. polisémica, ¿usted qué recomienda en esa medida, un poco en esa medida también de construccionista y este ejercicio también de pensamiento de colonial, un poco para poder abordar y un poco nutrir nuestro propio campo de conocimiento en estudios sobre hombres y masculinidades, que también usted tiene una línea de trabajo muy interesante ahí? Bueno, el año pasado, en una reunión en Costa Rica, ¿no? Me pidieron una presentación sobre descolonialidad y masculinidad. Yo lo que hacía es que el debate sobre lo que hoy día llamamos descolonialidad es un debate de los años 60, de los años 70, ¿ya? Y cuando yo estudié sociología, cuando vi la literatura, cuando empecé a ver un poco los textos, porque no había leído los textos que había sobre lo que se llama hoy día decolonización, me encontré con que los originales eran los que yo había estudiado, pero como proceso de liberación, ¿ya? Fanon era la liberación, como se llama en el África. Fanon no era un africano, Fanon era un antillano, digamos, ¿ya? Pero que se mete en eso. Bueno, lo que viene a ser el pensamiento del, qué sé yo, pensamiento Pablo Freire, por ejemplo, en esos siglos, que también se expresan en la educación en esto. Cuando uno empieza a ver que hay una continuidad histórica, lo que es complejo para el caso de los países del Cono Sur es que ese proceso de investigación, de reflexión, que era muy importante en fines de los 60 y comienzos de los 70, se ve absolutamente cortado con las dictaduras, ¿ya? Las dictaduras tienen una mirada, bueno, a toda la gente que trabajaba en esto, nos echaron de las universidades, nos expulgaron, desaparecieron estos núcleos, como se llama, de investigación, etcétera, y volvió a aparecer como como descolonialidad en los años 90, digamos, a fines de los 80, en los 90. Pero toma esta tendencia anterior. Y eso, claro, supone una línea de interpretación que, entre comillas, es nueva. O sea, ¿cómo hacemos el enfoque? En la conversación que yo tenía en la mañana, en el caso de Temuco, Temuco es un lugar, una región, en el caso de Chile, con un alto nivel de poblamiento de población mapuche, población mapuche original, con comunidad, etcétera, ¿ya? Bueno, están ahí presentes, digamos, están hoy día. No son los mapuches, como se llama, de la guerra de Arauco, que fue aquí en Chile, que fue exterminio, tanto en Argentina como en Chile, de lo que fueron los pueblos mapuches, digamos, ya con un acuerdo coordinado entre el gobierno, como se llama, de Argentina y el gobierno de Chile. La guerra del desierto se llamó en Argentina, aquí llamó la guerra de Arauco. En Argentina arrasaron con los mapuches. Aquí los mapuches no permitieron que avanzaran. Y hubo tratados de paz entre el Estado chileno y los pueblos mapuches. Eso está presente. Hoy día siguen estando presentes, por ejemplo, en la apropiación de las tierras mapuches, y están los testimonios, no solo los testimonios, la documentación notarial, donde se apropiaron de tierras que eran de las comunidades mapuches, que eran parte de este tratado, se apropiaron particulares que hoy día son hacendados, etc. Bueno, eso no es masculinidad hegemónica, no, no, eso es ese otro tipo de masculinidad. Y no es que estemos interpretando los años 30 en Chile, cuando se produce todo esto, sino que estamos interpretándolo ahora. Entonces, si queremos entender lo que pasa allí, tenemos que empezar a buscar categorías para poder entender eso, ¿ya? Y las categorías con las cuales nosotros hemos estudiado las masculinidades no son suficientes hoy día a una reflexión de ahora, digamos, de lo que sería necesario para poder hacer una búsqueda de hallazgos y de evidencia que nos muestren por qué camino va esta reflexión y la investigación. ¿Sí? Ok, profesor Larrea, un tema también que conecta con todo este asunto y en el cual también usted ha trabajado
bueno, y que también Mara Viveros ha sido de las pioneras en América Latina, es todo este de cómo, diríamos, incorporamos a nuestros análisis todo esto que llamamos la interseccionalidad. Quisiera preguntarle en América Latina, ¿qué tanto los estudios de hombres y masculinidades han incorporado la perspectiva interseccional, especialmente porque usted ha hecho un trabajo con varones en sectores populares, que tiene que ver, diríamos, como en esta perspectiva, un poco para pensar que el concepto de masculinidad, diríamos, tal vez existen las masculinidades en plural, etcétera, todo este asunto. Y quisiera tal vez que en su reflexión, un poco lo que estaba hablando de los pueblos originarios, Mapuche, por ejemplo, que nos habla de una dimensión étnico-racial, pero también es muy importante la dimensión de clase, de estrato Sí. social. Un poco en América Latina, cómo se mueve la reflexión en masculinidades y esto que llamamos interseccionalidad para complejizar nuestros propios análisis y armar nuestras propias rutas, un poco investigativas, críticas en esta línea. Yo creo que no hay mucha investigación sobre trabajo y política. Digamos. Investigar sobre hombres de sectores populares, o parte de lo que yo he hecho, digamos, ahí uno combina en el hecho, en la mirada, género con clase. ¿Ya? Género y clase pasan a ser centrales. Género, clase y edad pasan a ser centrales, digamos. No es posible interpretar, por ejemplo, un hombre, qué sé yo, de 40, 30, 40 años, relativamente joven, donde siente que él, para poder trabajar, para tener acceso a un trabajo, para poder ser proveedor en su familia, puede hacerlo lo mejor que pueda, lo mejor que quiera, ¿ya? Pero él queda sujeto a lo que pasa en esa empresa y no depende de su calidad de trabajador, ¿ya? Sino que depende de cómo su condición de clase está de alguna manera afectada en su condición de trabajador, ¿ya? Eso no es así, en cambio, en la sexualidad. En la sexualidad de los hombres, cualquiera sea su condición social de clase, la sexualidad es muy semejante. ¿Ya? Es la interpretación de los cuerpos, la interpretación del deseo, la iniciativa, etcétera. Es posible conversar, digamos, con distintos grupos o clases sociales. En el caso de la política, donde hay poca investigación sobre masculinidades, es muy fuerte la relación entre clase y patrimonio, y masculinidad, y territorialidad, digamos, pasan a ser cuestiones centrales. Uno no puede explicar, ¿no es cierto?, que los núcleos de mayor concentración de lo que son los recursos del patrimonio nacional sea de cierto grupo de hombres, ¿ya?, de algunas mujeres que la han heredado de esos hombres, ¿ya?, en relación a lo que tienen el resto. O sea, quienes se apropian de los recursos del patrimonio nacional, bueno, se apropian quienes tienen más acceso y más acceso a las redes, como se llama, de sociabilidad, etc. O sea, eso no es posible explicar, ¿ya? La presencia de los hombres en lo público sin que esté asociado a la clase, ¿ya? Ni es posible explicar la participación de los hombres en el trabajo sin que esté asociado a la clase. Si uno quisiera asociar el estudio de los hombres en relación con el endeudamiento, ¿ya?, o el mercado o el consumo, no es posible explicarlo sin asociarlos a la clase, ¿ya? Y esa pasa a ser un análisis muy importante, y lo que hace Mara, por supuesto, es muy importante, digamos, esta mirada que intersecta distintos espacios, pero que es una forma analítica de mirar el fenómeno, porque el fenómeno es uno solo, digamos, ¿ya? Para poder comprenderlo mejor nos sirve la interseccionalidad, pero el proceso en sí, el hecho en sí, es uno que reúne distintas perspectivas de acuerdo a la cual a uno le interese y quiere explicárselo mejor. Claro. Profesor Lavarría, no tenemos más preguntas. Yo quisiera, finalmente, para no extendernos mucho, yo sé que usted en su presentación hizo hincapié en algunos elementos como sobre la prospectiva y el tema un poco como del futuro para este asunto, pero quisiera tal vez con una pregunta de cierre, ¿cuál sería como el devenir del campo de los estudios de masculinidades, no solamente como desde el punto de vista académico, un poco la producción científica, intelectual que se viene dando en la región, que además viene en crecimiento, hay una, diríamos, una curva ascendente en términos de producción de diferentes, diríamos, autores, perspectivas, campos temáticos, sino también un poco como diríamos, de la masculinidad como proyecto y como práctica social,
¿cuál es como, qué se avisora? Y un poco introduciéndole ahí en el medio todo lo que viene a ser la pandemia. O sea, la pandemia, entiendo como un hecho social que nos da un giro importante a nuestra propia realidad, un poco a lo que conocemos. Aquí va a haber unos cambios importantes, pero ¿qué vislumbra usted, profesor Olavarría, como académico, como persona que ha reflexionado por tanto tiempo este tema, un poco como para dónde nos dirigimos, no solamente en las masculinidades como campo de conocimiento, como proyecto académico que aglutina académicos importantes en América Latina y diríamos en el mundo, sino también como una realidad social, cultural, un hecho que se vive cotidianamente, que pone en tensión a los hombres en sí mismo, que los pone en tensión en diferentes niveles y escalas, al mismo Estado, bueno, a todos los actores sociales. ¿Usted como que avisora, que nos puede, por dónde puede orientarnos en algunas reflexiones? Yo creo que la pandemia genera, no digamos condiciones distintas, situaciones que pueden transformarse en más permanentes, digamos, pero nadie puede asegurar que eso va a ser así. Uno es la vida familiar, la vida de la familia hogar, digamos, de este núcleo. ¿Ya? Con este tiempo de encierro donde padres están con hijos, digamos, hijos que viven con los padres, digamos, ¿ya? Ha generado de alguna manera una dinámica interna que es distinta para poder sobrevivir, digamos, ¿ya? De alguna manera de mayor colaboración, en algunos más, en otras menos, pero si no hay colaboración, no la ha habido, lo más probable es que ese núcleo haya explosionado, digamos, haya salido alguien para afuera por no poder permanecer en ese lugar. O sea, ahí hay una experiencia de alguna manera de corresponsabilidad a nivel del hogar, del núcleo familiar, hombre, mujer, hijo, pasa a ser una cuestión que es nueva, digamos, porque hemos estado obligados a eso, digamos, no porque haya sido una elección, sino la pregunta es si esto que no fue una elección, que de alguna manera ha modificado los comportamientos, los sentires, digamos, el sentido que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, en espacios más pequeños, que sea más reducidos, si eso va a persistir. Esa es una primera cuestión. ¿Ya? Y que es en relación con la vida privada. ¿Ya? La vida privada del núcleo familiar, la vida privada, como se llama, de la relación con los hijos, la vida privada de la sexualidad al interior de la pareja, eso pasa a ser algo que es nuevo, entre comillas, nuevo, en la medida en que estamos más de 6 meses y por un tiempo que todavía desconocemos, en una condición de muy poca movilidad. Hay otro espacio donde también, y ahí puede que haya cambios, ¿ya? Pero eso requiere cambios legislativos, requiere cambios en las condiciones de trabajo, requiere cambio en el mercado de trabajo, de manera que pueda ser posible este trabajo, ¿no es cierto?, que permanezca más a hombre y mujer en espacios comunes, que puedan trabajar sin que la mujer pierda su trabajo, que pueda seguir teniendo ingresos y que hombres puedan seguir teniendo ingresos. Eso implica necesariamente, como se llama, nuevas regulaciones y nueva legislación, pero legislaciones que van a quién son los proveedores de trabajo, prácticamente, al menos principalmente al sector privado. Otra cuestión que entra como una gran cuestión es la incapacidad de nuestros países y de la economía de nuestros países de dar calidad mínima de sobrevivencia a sus núcleos familiares, digamos. ¿No? El espectáculo de nuestros países con porcentaje de incremento de la pobreza, lo de Argentina es trágico, digamos, un país que siempre fue un país de un nivel de calidad de vida muy bueno en relación a nuestros países, se encuentra con más de un 40% de su población en condición de pobreza, digamos. La pobreza en nuestros Colombia, países, Colombia también va a estar por ahí más o menos. bueno, es posible, digamos, pero Brasil siempre ha sido un país más pobre que lo que es en este momento Argentina. Lo más probable es que Argentina se recupere más rápido que lo que se recupere en Brasil. Pero en Chile también se ha incrementado la pobreza, supongo que en Colombia también. ¿Ya? Esa situación es inaceptable, ¿ya? Pero eso no se resuelve con la voluntad de los núcleos familiares. Significa políticas nuevas. Y en ese sentido, lo que comentábamos antes de empezar esta conversación es un poco lo que significan estos cambios en el caso de Chile, del plebiscito, de una constitución nueva que permita las condiciones como para que el Estado esté obligado, tenga las capacidades de dar recursos y, digamos, una calidad de vida elemental que sobrepase los niveles de desigualdad que hay ahora, que sea de mayor igualdad.
esta pandemia, junto con los movimientos sociales que ha habido en el año pasado, podrían permitir un cambio de ese tipo. Pero estos son cambios también políticos. Los cambios en la masculinidad están asociados a las políticas macroeconómicas y a las políticas políticas, a las decisiones políticas, ¿ya? Si no, seguiremos lo mismo, ¿ya? Y ahí, como dice nuestro antiguo presidente uruguayo, Pepe, ¿ya? Mi tocayo, dice, él no cree mucho que haya grandes cambios, ¿ya? Después de la pandemia. Entonces, a mí me producen dudas, salvo en la dinámica familiar, ¿ya? Pero si el núcleo tiene que volver a trabajar en el retail, el hombre y la mujer, bueno, en 4 o 5 meses más van a estar nuevamente desarticulados. Si sigue esta tendencia, sigue la tendencia a la destrucción de hogares biparentales y al incremento de los hogares de la mujer a cargo de los hijos, del padre que empieza a pertenecer de los hijos, pero de los abuelos que atienden a los nietos. O sea, no veo otra manera, sin políticas macroeconómicas y políticas públicas con recursos, que vayan a modificar estas condiciones. Y la masculinidad está asociada a eso. O sea, la masculinidad no es solo la subjetividad o el relato que yo hago o siento de mí, sino que son las condiciones en las cuales yo puedo desarrollar aquello que pienso, creo y estimo que es adecuado. Eso implica que estos trabajos son trabajos políticos. Esta investigación es una investigación política, que para los hombres, ¿dónde están los núcleos? Los núcleos para poder modificar están en los sindicatos. Ahora, sindicatos que a veces han estado muy corruptos, digamos, pero allí está la fuerza precisamente del conflicto, de la mediación, digamos, de cada trabajador con la empresa, como en los partidos políticos. Ese es el núcleo, ¿ya? Esos son los espacios de poder, y esos espacios son los espacios que hay que recuperar a estas políticas, como se llama, de mayor igualdad, de reconocimiento de derechos, etc. Sin la política, sin lo público, no hay grandes cambios. Completamente de acuerdo, profesor Lavarría. Sí, esto requiere un esfuerzo importante, diríamos, de políticas públicas o con las condiciones materiales de existencia también de los hombres y mujeres concretos, ¿no? En la vida cotidiana. O sea, son esas condiciones materiales en las cuales, y que en últimas son, diríamos, diseñadas y prefiguradas por el mismo sistema capitalista de producción, por la vida política en la cual existimos, pues, en la región, ¿no? Así es, así es. Okay. Bueno, profesor Lavarría, pues muchas gracias por su tiempo. Fue esta hora y 20 de mucha enseñanza, muy provocadoras sus reflexiones, nos dejan lecciones importantes. Les anunciamos que la conferencia fue grabada y va a ser subida pues a los portales de la universidad para que la gente la pueda ver en otro momento, reflexiones, verla. O sea, estas reflexiones a veces requieren digerirse, entonces para volverlas a ver, volver a pensar, tomar notas sobre este asunto. Le agradecemos de nuevo, ¿verdad?, sacar al profesor Lavarría su tiempo. Este espacio no solamente, vuelvo e insisto, no solamente fue de conmemoración de los 10 años del Observatorio de la Universidad de Cali, sino también es un reconocimiento a la obra y a la trayectoria académica del profesor José Lavarría, uno de los académicos más importantes de América Latina, y gracias y la fortuna por tenerlo con nosotros. De nuevo, entonces, muchas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos académicos y en sus gestiones y en su vida. Muchas gracias, profesor, y estaremos en contacto nuevamente con usted. Muchas gracias, profesor Gallego, gracias por la invitación y gracias por estas expresiones que me sonrojan, digamos, a la distancia, pero bueno, ha sido mi trabajo y no, son otros los que pueden evaluar lo que he hecho. Y realmente agradezco el espacio del observatorio y que ha sido una conversación que para mí ha resultado muy amena y yo he aprendido mucho también de este diálogo que hemos tenido entre estas cuestiones que hoy día para mí son muy importantes, porque son mi vida, digamos, mi vida de trabajo. Y muchas gracias. A usted muchas gracias.